Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar en este 2023 que inicia con nosotros en esta su televisora MXN. Usted sabe que también tenemos el programa de radio y que está todas las mañanas, 9:30, hora del sureste, 8:30 en el centro del país. Hugo Trejo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue de Año Nuevo? Bien, lo pasamos. Pasamos el viejo al nuevo y estamos ahora, así es. Logramos. Por lo menos hay que congratularse por eso y echarle ganas para que pase lo mismo este año, ¿no? Que logramos trascenderlo. Al 24. Al 24. ¿Ya te quieres ir al 24 tan ya, rápido? Sí. Digo, por lo menos hay que prepararse desde ahora para llegar porque es como un maratón, ¿no? Así como va a estar el año. Pues dicen que los primeros días te van a marcar cómo va a estar el año. Así que si estamos iniciando chambeando, creo que nos va a ir bien. Yo creo que sí. Tenemos con nosotros al licenciado Campo Arjona. ¿Cómo estás? Un placer y feliz año nuevo a todos y todos los que están viendo este programa. Feliz año y que este año pues sea para bien para todos y sobre todo mucha salud. Carlos Veloz, ¿cómo te va? Bien. Afortunadamente aquí estamos con vida, con salud y con un nuevo año por delante. Y pues para todos los que están viendo el programa, pues también que todo esté y pinte excelente en este nuevo año. Pues, ¿hicieron algún propósito de Año Nuevo? Pues tener salud. Ser felices, ser lo más feliz que se pueda. Bueno, ahora que han cambiado tanto los conceptos de felicidad, ¿verdad? Ya no se sabe exactamente cuál es. Los distintos conceptos de felicidad, creo que una parte importante es precisamente disfrutar el viaje, el trayecto hacia nuestras metas. Creo que eso forma parte, es una parte constitutiva de la felicidad. Sí, y además pues, hay que ver, si estás enfermo no eres feliz. Si odias a la gente, es que no eres feliz. Cuando tú eres feliz, pues es que estás pleno de salud, estás pleno de éxito, eres feliz. Cuando no tienes ningún satisfactor o te falta algún satisfactor, pues no eres completamente feliz. Yo creo que es difícil ser completamente feliz. Claro, por eso hay que buscar ser feliz. Porque además siempre estás buscando un nuevo sueño, una nueva meta, estás autoempujándote, ¿no? Sí, así es. A hacer las cosas tal vez de mejor manera. Pero en todo esto que es el concepto de felicidad, yo creo que en Cancún, como en muchas otras ciudades de nuestro país, la gente no puede ser feliz si haces 1 hora para llegar a tu centro de trabajo, si haces 1:15, si abordas un autobús que está en malas condiciones, si además tienes que hacer largas filas para poder tomarlo, si resulta que se te hace tarde y pagas un dineral por un taxi y el taxi ya se llevó un salario mínimo para que puedas llegar a tu zona. Yo creo que no eres feliz cuando vas en tu auto y tienes que hacer un corajote porque hay un congestionamiento brutal en una ciudad a la que te fuiste a vivir para evitar los congestionamientos que había en tu lugar de origen. En eso hemos transformado parte de Cancún y no se trata nada más de porque si ahorita está el reencarpetamiento de la Colosio, no, ya veníamos sufriendo de estos conflictos de movilidad, de urbanismo. Ustedes que son expertos en la materia, ¿verdad, Hugo? A ver qué nos pueden decir. Pues hablando de la felicidad, yo creo, yo lo veo de otra manera, que la felicidad es por momentos. Es por momentos, ya sea que vas en tu coche, una buena plática con alguien o escuchando música. Puedes ser feliz en ese momento. Hace ratito, antes que entráramos al aire, estábamos platicando pues muy a gusto. Ese momentito, pues para mí fue un momento de felicidad. Entonces, eso de que dicen que es eternamente, para mí la felicidad es por momentos. Y hay momentos buenos, momentos malos y hay momentos felices. Entonces, yo tengo ese concepto. Entonces, pues cada quien pensamos que es la felicidad desde nuestro punto de vista y es muy relativo, Claro.
Sí. Pero hablando de la movilidad, ¿En Cancún? en Cancún, sí, en Cancún y en nuestro país, ¿por qué no tenemos expertos en tránsito, en movilidad, en hacer las calles adecuadas, Mire, los sentidos adecuados, manejar el urbanismo, manejar toda esta facilidad? Buena pregunta. Le voy a decir algo. Hace 3, 4 años me contratan el gobierno municipal para reglamentar precisamente la movilidad. Y había en ese momento hacer esos carriles confinados como hay en México. ¿Cómo se llaman? De ruta establecidas. Sí, Aquí para el Metrobús. como el Metrobús. Como tipo aquí. Metrobús. De hecho, fue hecha la propuesta, fue aprobada por el Cabildo, fue publicada en diciembre de hace 3, 4 años y se había hecho reglamento interno y en eso, en enero y en marzo empieza la pandemia. Entonces, todo eso que se venía trabajando, porque trajeron expertos de Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, pero vino la pandemia y digamos que todo eso pues solo quedó ahí. Se fue al archivo. Y pues la pandemia prácticamente el año pasado, a mediados del año pasado, digamos que se apaciguó y ojalá se retome aquel proyecto, pero sí me parecía muy bueno. Y pues se intentó, desgraciadamente pues las circunstancias de esos momentos, que apenas estamos asomando la nariz de esa pandemia, ojalá se vuelvan a retomar y se haga algo. Ahora, ¿cómo está ahorita? Es un caos. Por ejemplo, los mototaxistas no están reglamentados. Le llaman tolerados, pero están fuera de la ley. Entonces, digamos que si no se reglamenta o no se norma, pues trabajan en el limbo. Entonces, hay que reglamentar los mototaxis. Por ejemplo, vemos los de Uber, que sí, que no, están en el litigio hace no sé cuántos años. Ya se iba a dictar sentencia hace unos días, y por una cuestión técnica jurídica se difirió dictar esa sentencia. Pero ¿cuántos años han pasado? Entonces digamos que ahorita estamos, yo lo veo así, en una época de transición, pero sí tenemos que aterrizar ciertas cosas de que son para bien. Le digo, hace 4 años había la necesidad y así ya estaba puesto para reglamentar y en las normas que todos, las combis, no camiones de ruta establecidas de pasajeros, se movían en rutas secundarias, no en las principales, porque son los que se hizo el estudio de que generaban cierta problemática. Pues ahí quedó, ojalá y se retome esto para hacer todo pues más fluido y como usted dice, o sea, cada vez nos tardamos más y con las obras que hay, pues mucho más. Entonces, ojalá se retome y enhorabuena. Carlos. Sí, bueno, la movilidad es un tema complejo. Efectivamente, yo soy de aquellos que ahorita se sienten un poco frustrados porque vengo huyendo del tránsito que hay en la Ciudad de México y aquí ahorita lo estoy teniendo, entiendo que es por todo lo de las obras, pero siempre cuando hay, por ejemplo, en este caso de las obras, siempre hay la posibilidad, cuando se planea una obra, de mirar cuando se hace la planeación, decir, ok, voy a causar cierto impacto. ¿Qué puedo hacer para aminorar ese impacto, para mitigar ese impacto, para que el impacto que se va a generar entre todas las demás personas que se van a estar moviendo por ahí no sea tan grave, no sea tan estresante? Y entonces, pues que se pueda hacer la obra sin estar desquiciando el tránsito todos los días y por lo tanto afectando la vida de miles y a veces hasta de millones. Eso es parte de la planeación de las obras. Hacías una muy buena pregunta que es, bueno, que no hay expertos a los que se les pueda acercar. El problema es que sí hay esos expertos, pero a veces no se les toma en cuenta, no se les escucha lo suficiente, o de plano están puestos ahí para decir, sí, tenemos expertos, pero no tienen una capacidad de decisión real
Creo que empezando a cambiar esta parte de escuchar más a los expertos y ya empezamos a tener expertos locales aquí en el estado, haciéndoles más caso, pudiéramos ayudar a esto, pero no solo de, a ver, dime cuál es tu opinión, ya me lo dijiste, qué bueno, no, es que esa opinión realmente se tome en cuenta para la toma de decisiones, porque si no, entonces vamos a estar nuevamente con esto, con que las decisiones se toman desde lo político y no desde lo técnico. Y entonces son es ahí donde está el ocurrencias. problema. Cuando Es que tenemos- empezaron a cambiar el sentido de las calles, que ahora ya esta no va a ser doble sentido, nada más va a girar para acá, y no que ahora esta nada más va a girar para acá. Y al final de cuentas no solucionaron nada. El problema es que el trazo original de esta ciudad requiere de varios parches, porque recordemos que eran solamente retornos guiados por una avenida principal. Tú dices un carril único para la circulación de autobuses, por ejemplo. Esos carriles únicos solamente los puedes tener en la Bonampak, En la Cava. solamente los puedes tener en la Cabá, Sí. pero vas a dar a un cuello de botella. Decían, por ejemplo, Cuculcán, no es padrísimo con todos esos carriles, pero tiene un cuello de botella en el centro de convenciones brutal, que no se va a aliviar con el puente, ni de chiste, ¿eh? O sea, es otra cosa completamente distinta. ¿Para qué te sirve tener todos esos carriles y esa fluidez si al final terminas en un embudo? Entonces, todo este tipo de situaciones, yo no sé, tiene que haber alguien que diga, bueno, pues es que aquí hay que construir un segundo piso o hacer otra cosa, ¿no? Así es. Lo mismo nos pasa cuando tenemos que cruzar el puente en donde está el Calinda, puente de Unión. Nos pasa lo mismo. Yo Y eso creo- que ya lo ampliaron, porque era de un solo carril, prácticamente carril y medio. Ahora, todo lo de la Colosio, Es un cuello de igual botella. llegas al cuello de botella de donde está la glorieta de la Cabá. Y resulta que donde esté ese cuello de botella es de donde vas a sacar el puente. No, Entonces, sí, no, espérate, pero lo más grave es que ponen el centro distribuidor, se supone, va a ser ahí donde esté el cuello de botella. sí. Y no debe ser. Yo creo que, bueno, para empezar, desde que se planeó Cancún se ha planeado siempre a corto plazo, ¿no? Y siempre el crecimiento urbano, el crecimiento vehicular ha sido abismalmente muy, muy elevado a los planes estos. Yo creo que un centro de distribución del tráfico debe darse, yo creo, allá en la carretera Mérida, en el entronque de la carretera Mérida, porque tenemos un cuello de botella desde ahí hasta la glorieta esta que dices que va a ser el centro de distribución. El crecimiento de Cancún siempre está hacia allá y había maneras de trazar vías alternas al Boulevard Colosio y no se ha hecho. Ahorita, ¿qué van a hacer? Van a repavimentar, va a estar más bonito, pero el anchor que le Sí. están dejando a esos carriles no van a ser suficientes para darle la Yo fluidez creo que requiere el tal vez tráfico. que los vas a ver y se van a ver preciosos. Así es. Pero van a desembocar en un cuello Así de botella. es. Así Y es. es que sucede algo. Nunca la solución a la movilidad nunca ha pasado por aumentar la superficie de rodamiento. Así es. Porque aumentar la superficie de rodamiento lo único que genera es fomenta un mayor volumen en el tránsito, es decir, más vehículos. Si ya tenías vehículos, ahora tienes más carriles, entonces ahora se pueden mover más vehículos, entonces ahora vas a tener más vehículos moviéndose ahí y necesariamente va a haber un punto en donde confluyan los distintos tramos, los distintos trazos, los flujos van a confluir en un punto y entonces ahí se va a generar el problema. Necesariamente los vas a tener porque necesariamente se generan nodos dentro de la ciudad. Entonces, incrementar la superficie de rodamiento no es suficiente. Por más No es una superficie de solución. rodamiento no vas. Tiene que ser la algo- solución tiene que pasa por reducir Esto- la necesidad del uso del automóvil. Y hay que Esto mejorar que el transporte mencionabas, público, Ocampo. modernizarlo para evitar que la gente use el automóvil como lo usa Exacto. actualmente. Esto que mencionaba Ocampo, de tener ese circuito y todo, tendrían que empezar en un plan de movilidad por establecer las nuevas rutas de los autobuses.
No puedes tú seguir con las mismas rutas, por ejemplo, sobre la Tulum. Es intransitable la Tulum con 2 carriles. Es intransitable. Está mal planeado porque no hay una cobertura ni adecuada, ni que corresponda con los flujos origen-destino, ni que corresponda con la distribución demográfica dentro de la ciudad, y tampoco tiene una distribución integrada entre los distintos modos, sino que hay un punto donde pasan todos los camiones y un punto de la ciudad donde no pasan los camiones y únicamente hay combis. Hay 2 temas aquí puntuales, y lo digo desde un punto de vista jurídico. El primero, a mí me tocó ser asesor del Implan en ciertas épocas de aquí de Cancún. Se bajaron recursos a fondos perdidos del Banco Interamericano, el Banco Mundial. Se hicieron en distintas etapas estudios de movilidad con gente experta y todo, y los terminaron. Pero nunca se aplicaron, nunca hubo un proyecto. Agarran y los meten al cajón, Entonces, es una tristeza. En esos años eran en su momento actuales, pero de nada sirve hacer estudios si no los aplican. Ahora bien, bueno, cuando menos tenemos antecedentes, empiezan a hacer todo de cero. Pues si ya tenemos 2 estudios que se hicieron previamente, avalados por instituciones internacionales, parece que empezamos otra vez de cero. Y eso me da, pues, mucha tristeza. Otro caso que le quiero contar es, por ejemplo, el puente que da de viene a López Portillo y va hacia Punta Sam, que le conocen. ¿Quién hizo ese puente? ¿Por qué lo hicieron así dirigido? Si tú le preguntas a un urbanista o a alguien especializado en vialidades, debió haber sido de la Bonampak, era lo natural. ¿Por qué lo hicieron al revés? Bien dicen, fue una ocurrencia. ¿En dónde están los estudios que te decían que el puente tenía que venir así? Al contrario, dificultaron todo. Entonces, a lo que voy, ¿dónde están todos esos estudios que se pierden? Y cuando ya tenemos antecedentes de eso, me tocó hacer con él, hicimos, por ejemplo, el PDU de la zona noroeste de Chetumal, nos tocó hacerlo. Aprobó Cabildo todo y parte de la vialidad. Nos tocó ahí recticular las manzanas, vamos a llamarlo así. Sí, ¿Sabes qué hicieron? Lo aprobaron todo. Fue una dificultad con la gente de Chetumal hacer todo, pues, ese diseño de ese programa parcial. Ya que lo terminamos, un chorro de juntas, etcétera. Aprobado por Cabildo y no se imagina cuánto nos costó, porque los chetumaleños no aceptaban tan fácil esto. Bueno, igual agarraron, lo metieron al cajón, adiós. Inventaron sin plan, no, eso ya no sirve. Entonces, cosa que cuesta, cosa que ya están, desgraciadamente, luego los tiran a la basura. Y aunque sea, ni siquiera como antecedente lo usan. Mira, eso es una tristeza. En el caso de Cancún, por ejemplo, de Benito Juárez, tiene que ver con la política todo. Playa Porque está tenemos, igual. está playa. ¿Por qué? Porque tenemos alcaldes no que se sientan identificados con la ciudad y tengan ese propósito, una identidad y de dejar un legado. O sea, porque en otros países llega un alcalde y a veces hasta duran 18 años, ¿no?, la reelección, porque es gente que tiene una visión y tiene un interés en dejar un legado a la ciudad. O sea, aquí no, aquí en Benito Juárez el que llega alcalde ya quiere ser gobernador y lo que menos le importa, también quiere ser y lo que menos gobernador. le importa es lo que ocurra con la ciudad. Es lo que, de verdad, lo que menos le importa es lo que ocurra con la ciudad, o dejar, bueno, esto yo lo hice que la ciudad mejor. ¿Qué va a ser, cómo va a ser la ciudad después de que yo termine? Les vale gorro, no piensan en eso. No están pensando en mejorar las condiciones de los lugares que gobiernan. Y hablo en general de todo, ¿eh? Sí, es increíble cómo hemos venido disminuyendo en cuanto a nuestras peticiones nuestras exigencias para que esto se termine, porque no solamente es los planes, lo que se va a aceptar, es el personal. ¿Dónde preparan a los agentes de tránsito? ¿Y dónde están? Si no es que están buscando a quién morder, nada más. Estas imágenes que vimos de turistas caminando con sus maletas y todo esto, y que dieron la vuelta ahí por todos lados porque era un caos. Óyeme,
aun cuando sea zona federal, solamente esa parte del aeropuerto, debiste tener personal de tránsito preparado para darle fluidez a todo eso, para evitar que siguieran circulando este tipo de imágenes que en nada ayudan al destino, absolutamente nada. No, cuando los volqueteros hicieron ¿te acuerdas? Sí, una manifestación. Y un caos que provocaron, y ninguna autoridad municipal o estatal estuvo viendo, la federal le valía, pero tú eres el responsable del gobierno de una ciudad, por ejemplo. Y tienes que ver que tu ciudad funcione bien, y cuando tenga un problema cuando tienes que grabamos atacarlo, lo del que esté puente, fuera de tu Yo de tu recuerdo embarcación. ahora- Hugo, ahí están las imágenes. Sí. Ojalá que las rescaten ahorita que estamos hablando. Así Cuando es. grabamos lo del puente, eran unas colas inmensas, inmensas, y lo siguen estando ahí. Así. Ahora, sí, dicen, no, hombre, esa obra se necesitaba. Sí se necesitaba. Pero- En efecto, se Pero necesitaba. están mejorando la carpeta, no ampliando la movilidad. No, O sea, pero- mejorando la Sin- movilidad. sin embargo, Aquí me yo estaban recuerdo- explicando, fíjate. Yo recuerdo mucho, ahora que fue el proceso de actualización del programa de desarrollo urbano de aquí de Cancún, tuve la oportunidad de asistir a algunos de los talleres. Y una pregunta que recurrentemente yo les hice a los del Implan fue, bueno, ¿cuál es su propuesta de estructura urbana? No, pues que pues aquí y aquí y aquí, esto es nuestro dibujito. No, pues eso no es una estructura urbana. La estructura urbana es cómo va a funcionar tu ciudad. Y dentro de ese planteamiento de cómo va a funcionar tu ciudad es por dónde se van a mover la gente, las personas. Y aquí entramos en un problema que tiene Cancún muy fuerte, ¿sí? Y que, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, lo de los pares viales de la Coba y la Xcaret son parte de ese problema, que es la concentración de flujos. Si uno concentra flujos, lo único que está haciendo es llamar el congestionamiento. Lo que uno tiene que hacer es abrir posibilidades, abrir probabilidades para que las personas se muevan, lo que le llaman la permeabilidad del espacio, que sea el espacio mucho más permeable para ir del punto A al punto B, uno tenga 5, 6, 7 vías distintas y no solo una vía, porque si uno tiene una sola vía, Se va a saturar. el otro también, y todos vamos a ir sobre esa vía, y el día de mañana o hacen una obra, o vienen los taxistas y taponean, o lo que sea, o hay un accidente y se colapsó todo. Y mira Sí, que es tiene como años la este Guayacán, problema, ¿eh? la utilizaron de alterna de la Colosio. Pero no. Pero se convirtió en otro centro de Pero congestionamiento. el gran problema viene siendo el político. O sea, cuando hacen un plan o cuando van a renovar el plan de desarrollo urbano de una ciudad, lo hacen pensando en los usos de suelo, En los usos de en suelo, claro. negociar, el incrementar los asentamientos, No en la estructura en darles urbana. permiso a fraccionamientos para que incrementen también sus pisos y todo. Entonces, lo hacen no para resolver el problema de vialidad, sino para complicarlo más con todo eso. Ellos no están pensando en la movilidad, ellos están pensando en el negocio. Es la corrupción la que al final de cuentas es la que predomina en estos cambios. Yo no he visto un solo plan en el que diga, no, se mejoró la movilidad, ¿no? No, pero sí le dieron capacidad al Potapoc, sí abrieron para los fraccionamientos acá, para los fraccionamientos allá. No, peor, Y ese es puro dinero que en de la corrupción. En el programa de desarrollo urbano, en el capítulo de movilidad, dice, se deberá hacer un plan de movilidad. No, pues no se supone que para eso es el programa de desarrollo Claro. urbano. Ahorita hice un ejercicio inteligente por un amigo que es mi socio como abogado y ve muchas personas con discapacidad. Hicieron el famoso Pomedetus de Tulum, que está mal ambientalmente, urbanísticamente, pero yo nunca lo había visto, fíjese, desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Y él me metió a ese mundo. Y hay tratados internacionales, hay leyes. Entonces, dentro de esa legislación, cuando haces tus instrumentos de planeación, ya sean ambientales o urbanos, tú debes tomar en cuenta a las personas con discapacidad, Claro. para que ellos digan cuáles son sus necesidades para poderlas satisfacer en tu instrumento de planeación. Bueno, actualmente, desde hace 2 años, estoy litigando con 3 personas que quisieron. Tengo ahí 3 amparos que todavía estamos en el proceso de litigio, con 13 Pomedetus, que es el instrumento municipal de programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y ecología.
y te dice la ley, es prioritario este tipo de personas y las comunidades indígenas. Entonces me fui por eso y me dicen, tú eres el primero en el estado, perdón, en la península, que estás impugnando un instrumento de planeación desde el punto de vista de las personas con discapacidad. No me tomaste en cuenta, ¿dónde están los talleres? ¿Cuándo me notificaste? No los tomaron en cuenta. Entonces, es un ejercicio que yo nunca había hecho, porque sí he impugnado PDUs y otros instrumentos de planeación, pero desde un punto de vista ambiental, urbano u otra cosa. Pero nunca lo había hecho desde un punto de vista de las personas con discapacidad. Y llamó mucha la atención a las personas con discapacidad. A mí me han invitado a programas, porque yo no sabía cuántas personas con discapacidad hay. Bueno, es que yo creo que... Y tiene que ver con la movilidad. No, y tiene uno, cierras los ojos. Mira, aquí teníamos un ejemplo brutal al respecto. Estos de Televisa, ¿cómo se llaman? El hospital. Ajá. Óyeme, no había... La gente que va ahí, que conseguía un lugar, su tratamiento, etcétera, y tener que pagar un taxi, porque no había manera de que te transporten, porque no hay un autobús que transporte a la gente con discapacidad. Déjense eso, no las hay banquetas. Nada. O sea, las banquetas. Está muy bonito. Había, durante un tiempo hubo la justificación de que en Estados Unidos y eso, si todas las banquetas tienen estas facilidades y las, ¿cómo les llaman? Rampas para poder subir, bajar, etcétera, y tal, y los semáforos con contacto para la gente... Personas con discapacidad. Con discapacidad visual, etcétera. Pero tú dices, bueno, sí, pero porque son países que han estado en guerra y que regresa mucha de su gente, regresa lesionada y discapacitada. Y cerrábamos los ojos pensando que en México no había. Y sí, es lo mismo, lo que pasa es que no podía salir a la calle. Sí. Y te digo, es cerrar los ojos, porque ese tipo de hospitales te abre los ojos de cuánta gente con discapacidad hay y que no le dan absolutamente ninguna atención. Bueno, y todo lo que se les ocurrió fue hacer un puente peatonal al que no te puedes subir, porque pues te da un infarto si subes todas esas escaleras. Sí, el 9% de la población del municipio tiene alguna limitación o discapacidad, ya sea visual, motriz, mental, etcétera, auditiva, para desplazarse. El 9% de la población. Fíjate, ustedes han estado mencionando lo del Implan. ¿Me permiten que vayamos a un corte y ahorita regresamos? Sí. Gracias. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué! Nada hay mejor que amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Quintana Roo vive. Estado de los estados. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio de unos cuantos comerciales. Y regresamos al Implan. Ustedes han estado en el Implan en varias ocasiones, en el de Ortiz Jasso. Me tocó. Y yo pregunto, a ver, en la esquina donde estaba la cafetería Pop, que es el punto de referencia, que es la glorieta donde está el Monumental, ahí están construyendo un edificio de no sé cuántos pisos. Muchas de las tiendas que eran de camisetas sobre la avenida Tulum, que todavía hay algunas abiertas, pero todos empezaron a ver que de acuerdo con ese plan podían aprovechar su terreno donde estaba su tienda para construir un edificio. En algún momento para ese Implan, este señor Ortiz Jasso, que para mi gusto ha sido un vividor de muchos años, se planteó, uno, la movilidad. ¿Cómo metes edificios a la avenida Tulum si solo tiene 2 carriles y no tienes manera de ampliarla? ¿Cómo el agua? ¿Cómo el drenaje? Yo les he preguntado, cuando van a dar las licencias de obra a un fraccionamiento, ¿sientan al de capa? ¿Realmente lo sientan para preguntarle si está en posibilidades de producir el agua que estas nuevas 400 Se supone que tiene que emitir capa un estudio de factibilidad. Y yo creo que lo emite y creo que el fraccionador paga porque lo emitan, pero no hay la constancia de realmente un estudio serio. Es la corrupción. No lo hay. Y te digo, este Implan que convertía todo el centro, la plaza mexicana, lo que era la plaza mexicana, donde está este mercado que está totalmente cerrado, iba a ser de conjunto habitacional. ¿Y por dónde entra y sale la gente? Digo yo, ¿por qué los que participan en estos estudios y hacen que el Ortiz Jasso cobrara sueldos y estudios y todo lo demás, no le hacen ver, oye, estás loco, maestro, ¿dónde vas a meter los coches? Nada más voltea a ver lo que es la Ciudad de México. En donde construyeron Antara, ¿no?, en la parte de enfrente, en la esquina de Molière y Ejército Nacional, un terreno enorme que ocupaba Gigante, después Soriana, y que ahora tiene 500 departamentos. Cuando Molière es una avenida, una calle de 2 carriles en cada sentido, con un camellón muy angosto, y Ejército Nacional ya no da para más. Tú vas a lo que llamaron la nueva zona de Polanco de Slim. La gente abandonó los departamentos. Te tardabas 1 hora en salir del estacionamiento. Entonces,
Digo, ¿cómo es posible que allá te digan que hay contaminación y que son los coches? No, son estas obras tan absurdas. Digo, hacen en la Tulum los edificios que planean, y que planearon y que autorizaron. ¿Ah? Y que todos dijeron, no, ya, párale aquí porque podemos hacer edificio. ¿Y cómo entra la gente? ¿Y cómo sale? ¿Y dónde va a estar la movilidad para todo esto? Aquí vemos, ese paradero es una infamia, el que tienen de camiones ahí en Plaza de las Américas. Es una infamia. Ah, no, pues que ya lo querían mover, que para donde está el área del Casino Dubái, que porque ahí hay más espacio. Si no se trata de buscar un espacio, se trata de hacer la solución. Hay expertos. Funcionalidad. Yo no sé cuál sea la solución. Yo mentiría si dijera, hay que hacer un sentido o hay que hacer 4 carriles. No sé. Y como yo creo que ningún ciudadano sabe. Serán muy pocos los que se inconforman, pues porque vas manejando y dices, esto no puede ser. ¿Te acuerdas cuando quisieron mover a la terminal también qué desastre hubo y no la pudieron mover? O sea, autoridades que no tienen la capacidad para hacer eso. Bueno, ahí en el ADO ves cómo ¿Sí? se juntan los trabajadores de la zona hotelera para abordar los camiones que los van a llevar a sus trabajos. Es otra infamia. Oye, ahí están No puede ser, hombre. los sitios de las combis. En vez de quitarla, se incrementó el flujo de vehículos ahí. Y vemos que no pueden ni siquiera con la determinación de las concesiones del autotransporte. Yo sigo viendo los camiones chatarra por todos lados. ¿Y dónde está el compromiso de rehabilitarla? Fíjese, ahí hay una bronca jurídica. Ahorita te le voy a decir, hablo de dos cosas. Primero, autobuses de ruta establecida de pasajeros. Ese es uno. Resulta ser que el Congreso le revocaron la concesión por el ayuntamiento, estaba todavía que reemberto. Bueno, se amparan los concesionarios, les dan la suspensión hasta en tanto se resuelva el juicio. Hasta en tanto. Hasta ahorita no se ha resuelto. Ya pasaron 3 años. Que yo sepa, no se ha resuelto. Entonces, como dicen, las cosas se quedan en el estado que guardan. Entonces, ahorita, como dijimos hace ratito, ¿por qué no modifican las rutas? ¿Por qué? Porque un juez dijo que se quede todo como está. Entonces, si la autoridad llega a modificar, cae en desacato. Entonces, pues No, las cosas pero se quedan tampoco así. la va a modificar porque hay dinero de por medio. Recordemos el escándalo con Alor, cuando los de Autocar denunciaron que Alor les había pedido 100 millones de pesos por renovarles la concesión y que se armó el gran escándalo y al final de cuentas hicieron lo que quisieron. La renovación de la concesión cuando correspondía a la señora Lezama tampoco se hizo. ¿Por qué? Bueno, pues porque... Había un amparo. Y se necesitaba dinero para la campaña. Pues, ¿cómo crees? No, pero jurídicamente... Luego, ¿cuántos camiones de los de la empresa esta? ¿Autocar? No, de los de la empresa de los taxis, del sindicato de taxistas. ¿Bonfil? Del sindicato de taxistas, ¿cómo se llama? Maya Caribe. Maya Caribe. Los quitaron para convertirlos en camionetas de estas de las R100 o no sé qué se llaman, que tampoco están legalizadas. Sí, es que ahí, y Alfonso no me va a dejar mentir, ahí tenemos otro problema que se extiende no solo a este municipio, sino a todos, y es la competencia que hay sobre los distintos modos de transporte. El transporte en ruta concesionada, el transporte concesionado en ruta establecida, los autobuses, son de competencia municipal, y lo que son las combis, las placas de taxis y por lo tanto toda la plétora de taxistas y los sindicatos son de competencia estatal. Y entonces mientras no se integre una estrategia para que estos dos niveles de gobierno trabajen complementariamente, no va a suceder. Carlos, nada más te quiero recordar que en el caso de Uber, Remberto cobró 300 millones de pesos de multas a Uber cuando era de competencia estatal. Pero entonces lo que hacían es que los policías municipales detenían los automóviles de Uber y entonces tenías que pagarle
al municipio, no al Estado, porque no tenían los de Uber placas. Entonces, siempre hay maneras de que se pongan de acuerdo municipio y Estado cuando hay dinero de por medio. Claro, las hay. El punto es si quieren hacerlo, cuando han dicho si les que interesa el sindicato hacerlo. de taxistas, por ejemplo, administra cerca de 300, 400 placas que están en la Secretaría de Gobierno, ahí en la Secretaría Particular del Gobernador, y que ellos se las rentan y ahí les entregan el dinero. ¿Cuándo lo han dicho? ¿Al DIF? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Igual- según es para el DIF. igual pero pasa con el tú transporte. dime, ¿el DIF cuándo entrega cuentas? Así. No, es ¿Cuándo? una caja chica. ¿Cuándo dice el DIF, recibí tanto dinero, me tuve tantas aportaciones y las gasté en canastas o en calzones o en lo que quieran? ¿Cuándo? Nunca. Es un dinero que, así, dijiste una palabra clave. Se hicieron estudios que dieron el Banco Interamericano, que dio el Banco Mundial, que dieron a fondo perdido. Y el fondo perdido es el bolsillo de todos estos, ¿eh? No, y está el problema también, hay un problema. ¿Cómo van a seguir un plan que contrataron a Juan Pirulero Y no para le que hacen se los caso? hiciera? Ajá, y le pagaron la millonada, se la reparten y pues el de Juan Pirulero, mételo ahí. Pues sí. Los planes solo se Acuérdense hacen cuando se les quemó el archivo. Sí. No, pero los planes siempre se Nunca hacen se hicieron con intención de cumplirlos. como instrumentos de propaganda política, más como instrumentos técnicos para solucionar los problemas de las Exacto, ciudades. O sea, exacto. hago un plan, ¿te acuerdas el plan 20 de 25 años de Hendrix, no? Se hace todo, cuesta, no sé, 300 millones de elaboración del plan, se hace todo, se presenta y se queda ahí. Bueno, ¿no te acuerdas que Ahí se está el librito, está. Nomás te para la acuerdas? pura, Hasta para la el pura, librito está. nomás ¿No te acuerdas para que la se foto quemó? se dice. Así es, nada Se más. quemó la oficina de archivo de todos esos planes que estaba en la Ciudad de México. Hace años también, Lilia. Y luego ya se quemó la de En Magali. cuanto al el asunto de las motos, que dices, son ilegales. El asunto de las combis foráneas son ilegales. O sea, porque la ley federal estipula ciertas dimensiones de los vehículos que van a prestar el servicio de transporte público en carretera. Y obviamente todas estas combis están muy por debajo de las dimensiones que marca la ley. Igual. Y que son de seguridad. Y que es por seguridad. Por es seguridad de los parecen pasajeros. ataúdes porque van, la gente va ahí amontonada. Empezamos Cualquier con el tema accidente. de la felicidad. Así es. ¿Cómo puedes ser feliz cuando ya vienes haciendo unos corajes terribles? Por eso es por momentos. Por eso es que vas digo, a llegar de malas. por eso mi propósito es buscar la felicidad, o sea, buscar que se solucionen buscar los esos problemas. momentos Así felices. es, buscar son que momentos. Sí, así es. Porque de otra manera, bueno, a lo mejor nos va a hacer felices si es que el negocio de que pagas tu reemplacamiento y tu tenencia y vas a tener un seguro de auto gratis. ¿Verdad? Sí saben, ¿verdad? La oferta. Sí, ¿Qué los hay? primeros 3 meses. Nada Ah, más. Bueno, yo les pregunto, había un seguro médico y de vida para los burócratas estatales, ¿eh? Estamos hablando de los estatales. Bueno, En tiempos. todo el tiempo, porque además el pago de la comisión de la prima de semejantes seguros siempre era para un familiar del gobernador en turno. Eso también Eso es lo que hay. se sabía. Es lo que hay. Sí, nada más que López Obrador recuerda que ya no quiere que se paguen seguros ni médicos ni de vida para ningún burócrata. Entonces, A nivel federal. sí, no, y los gobernadores de Morena tienen que aceptar que tampoco lo pueden hacer, ¿verdad? Porque de otra manera entrarían en Conflicto. pues sí, y sobre todo cuando tienes el aprecio y el respaldo del señor presidente, pues no le vas a querer llevar la contraria. Pero tampoco te quieres quedar sin el negocio. Claro. ¿Verdad? Entonces, se van a contratar todos estos seguros de todos estos que Es un negocio. pagan, y que con ese mismo dinero de tus placas y de tu reemplacamiento van a pagar parte del seguro y las comisiones van a seguir siendo las mismas. Y les va a ir mejor porque hay más vehículos que burócratas. Entonces, con tanto desempleo, Detrás de la contratación de todos esos seguros deja una comisión. Claro. Un beneficiario. Detrás de todo proyecto que aparentemente es generoso para la sociedad, hay un negocio turbio.
detrás de un particular, de un compadre, de un pariente, de quienes tienen el mando del gobierno. Ahora, ¿qué cubre ese seguro? Lo mismo Tampoco pasaba, lo ¿te dice. acuerdas cuando las televisores, La verdad, las televisiones, no los he ido más refrigeradores, todo lo que regalaba el gobierno federal a través de la Comisión Federal, también en el tiempo de Peña, ¿no? Que te regalaban televisiones por tal de que bajaras el consumo. Todo eso. Detrás hay o hubo un negocio de un particular con un funcionario. Yo público. pues sí lo hubo con los ventiladores Sí. en una época en la que eran de vitales, Sí, de sí, vida o muerte, y Sí, sí, lo con que todo hizo eso. Leoncito Bartlett y lo que Sí, hizo sí, la sí, propia sí, sí, Sheinbaum. sí, con todo. Todo Sí. eso. De hecho, cuando se hace un análisis situacional de actores, una de las cosas que se plantea es, bueno, ¿cuál es el estado de las cosas? O sea, que si el estado actual de las cosas es un estado problemático y ha sido así durante un cierto tiempo, constituye ya un patrón. Eso es así entonces porque hay alguien o hay un grupo a los cuales este patrón, este estado de las cosas les beneficia, y mientras a ellos les esté beneficiando este estado de cosas, van a hacer todo lo posible para que no cambie. Así es. Y entonces a lo que hay que ver entonces es, uno tiene dos opciones: o desaparece a ese grupo que se beneficia, o negocia con él para que tenga beneficios en otra cosa, y entonces se pueda cambiar Podría lo que ser se si quiere es cambiar. que realmente Son las quieres dos opciones sacarlo. que se tienen. Si no te asocias, Muchos terminan haciendo eso, terminan asociándose, y entonces sí, cambian las cosas, pero el negocio se mueve para se otro lado. multiplica. Claro. Ahora, el puente sin duda alguna creo que va a ayudar a la movilidad del transporte público, porque si los camiones obviamente no pueden circular por el puente, porque no por prohibición tácita de que no circulen, sino porque tienen paraderos en donde tienen que bajar y recoger pasaje, y para ellos ese es el negocio, subir y bajar pasajeros. Puede ser que lo ayude. Y sería el momento de exigirles que sus vehículos tienen ya que cambiarlos. Ya no puede seguir circulando tanta chatarra. Sí. Es un chatarrerío espantoso el que se tiene. Ahí habría que ver qué tanto, sobre todo en los alcances del amparo que mencionó Alfonso, los alcances de ese amparo, si eso también ampara el hecho de que si es que se queden como están ahora, con las unidades que hay ahora, entonces hasta que no se resuelva ese amparo van a circular esas mismas unidades. Si no entra esa cláusula Pero si hubiese dentro de eso, realmente entonces la voluntad, tendrían que estar renovando como lo estipula su concesión. la voluntad política del presidente municipal sería hacerle un exhorto al juez de que resolviera el asunto, porque es necesario ya establecer las nuevas bases de la concesión. No puedes hacerte el loco. Ay, pues es que el juez dijo. No, hombre, si hay maneras, puedes recurrir a los consejos de la judicatura para decirle: yo necesito que este juez resuelva. O sea, hay medios legales para poder hacerlo. Si no lo haces, es porque Fíjese una cosa, eres cómplice. Y es desde antes, desde que estaba Reinberto. Porque cuando entra Mara, su primer periodo, ya los amparos ya estaban, o sea, no hubo. Pero fíjense una cosa, desde esos tiempos, ustedes saben que los camiones de ruta establecida de pasajeros tienen que tener parabuses, ¿ok? Y ahí te lo estipula el contrato, aquí, 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 y de ciertas características. Mi pregunta es, ¿dónde están los parabuses que te dice tu contrato? Porque te dice, las cosas tienen que estar así. Sí, y no vas a encontrar parabuses. Y los que encuentras, ¿en qué estado? Ahora, donde no, y es un ejemplo así fácil que les voy a poner, deben circular los camiones de ruta establecida, es en la avenida Bonampak. Ustedes no ven camiones de ruta establecida. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué hay anuncios como paraderos en ¿cómo se llama? En la Bonampak. En la Bonampak. ¿Por Sí, qué no. hay? Si ahí no pasan los camiones. Fíjense. Es más, llegando al círculo, ustedes van a ver, hay una agencia de venta de autos y hay un anuncio MUPI que es como de un paradero. O sea, ahí no pasan camiones. Ni en toda la avenida Bonampak.
Entonces son las cuestiones de que donde debe haber, a veces no hay, y donde no debe haber, hay. Entonces, pues... Sí, te digo, por ejemplo, Da risa, pero... si hay un estudio de movilidad que te diga que se puede establecer una ruta de un carril para el transporte público, pues solamente puede ser en estas avenidas. Sí. Y Ángel- quitar de esas avenidas a las combis, como estaba la propuesta. Exacto. Pero eso lo hace el gobierno del estado, ya no depende del municipio. De ahí Pero que el ahora plan ya de vemos movilidad los tiene mismos que de ser seguros en la no a Portillo. nivel municipal, sino que tiene que ser en un acuerdo entre Una Estado y coordinación. municipio, una coordinación entre Estado y municipio, para que entonces se pueda incluir a los modos de transporte que están bajo la competencia ¿Quién era estatal. Si quién no, era el director de olvídenlo. movilidad aquí en el municipio hasta el año pasado? No hay un instituto No hay de No, movilidad. el director No hay. de transporte. No, tampoco Sí, hay un Eliazar, director a ver, de a ver, tránsito. ¿cuándo Era entró? Rodrigo Alcázar, de tránsito. A ver, primero estuvo Eliazar Martínez cuando empezó Mara, luego entró Rodrigo y ahorita está esta Vanessa Valenzuela. Por eso, y ahorita, ¿quién es el director Va- de movilidad en el Estado? Es Rodrigo. ¿Y ustedes creen que va a resolver ese problema si no resolvió el de aquí? No lo sé. No lo sé. Son los mismos y no tienen la voluntad de hacer un cambio y ejercer realmente lo Según que él, deben. que están pensando en volver a retomar ese esquema que te digo ya lo ha dicho públicamente, de que las combis deben ir en vialidades secundarias, pero... Por eso te digo, y con relación a los amparos y a la determinación del juez, que hubiesen recorrido al Consejo de la Judicatura, ya hubiesen mandado un exhorto al Lilia, Poder pero además Judicial. la O autoridad sea, es rehén pueden de hacer las muchas empresas de cosas. transporte. Hace semanas, antes de terminar, no hubo un amago por parte, no sé, de Autocar, de que no salían sus camiones, que porque los amenazaban y no se generó un caos por eso. O sea, que no hay alternativas, o sea, estás en manos de lo que te manda el transportista y no la autoridad. Acuérdate que hace poco no van y generó un problema de movilidad. ¿Por qué? Porque no tienen alternativas, no sé si por el amparo, decir, bueno, si tú no vas a cumplir con esto, pues metemos otra concesionaria, pero no se puede. Está llamado, la autoridad no tiene capacidad para resolver este problema. Es que ahí fue más que de un problema de movilidad, fue un asunto de seguridad y riesgo a las personas. Pero porque- te conviertes en un problema de movilidad porque se Sí, paraliza. pero el origen o la causa fue esto. Entonces, como consecuencia, fue el problema de movilidad, pero la causa fue otra cosa. Sí. ¿Cuál fue la causa? Inseguridad. Amenazaban a los choferes, a los conductores. por el crimen organizado. Entonces, Bueno. a partir de las 10 de la Así noche que, ya no. se sorprendieron de que amenazaban a los conductores y no se han parado a ver ahí por pura curiosidad, ahí en Plaza de las Américas, cómo hay un fulano que va con todos los choferes de los camiones que están formados y le dan dinero. ¿No lo han visto? En Palacio. yo no recuerdo verlo. Y todos los negocios están así, que han parado todos los negocios y los restaurantes y todos a los que les están Lilia, cobrando derecho de piso. Lilia, Pues muchos han cerrado, en frente a Palacio Municipal no pueden recoger los taxistas pasaje porque el crimen organizado les tiene prohibido que hagan eso. Frente a Palacio Ha Municipal. salido en los medios. Frente a Palacio Municipal. ¿Y qué hace la autoridad? O sea, la causa es la inseguridad y la consecuencia es caos o problemática Bueno, en ve materia de la movilidad. Transportación Federal de Productos. Todos los transportistas, la Cámara esta de Transporte, cómo se ha quejado con el presidente para decirle, oiga, no pueden seguir extorsionando a nuestros choferes, quedándose con la mercancía, asaltos en carreteras. ¿Y han hecho algo? Pero tampoco hay voluntad para hacerlo. Sí. Bueno, hay una cosa que también tenemos que recordar y es que el sistema, bueno, el esquema de leyes, la legislación que se tiene actualmente, más que ayudar a resolver problemas y más que ayudarle a la autoridad a resolver problemas, ha sido desarrollado a lo largo de los años más para proteger intereses de los que pusieron a los gobernantes que para realmente resolver los problemas de la población. Entonces, cuando realmente se quiere cambiar algo, entonces
todo el aparato, todo el entramado jurídico actúa en contra. Mira, hay un ejemplo muy evidente, muy descarado. El ejemplo de la consulta para la salida de Ahuacán. Se hizo una consulta, se pagó y se les ordenó que salga la concesión de Ahuacán de Benito Juárez, de las mujeres. ¿Y qué han hecho hasta ahorita las autoridades que entraron? Nada. Dijeron nada. que por, no, lo dijeron ahí, que por qué? medio punto Porque porcentual ¿quién no iba a financió ser parte de las vinculante. campañas que tuvieron? Pues Ahuacán. ¿Y tú crees que se van a meter con Ahuacán? Y se Dijeron están que por burlando de medio los punto ciudadanos. porcentual no iba a ser vinculante. No, y sí fue. Medio punto no, porcentual. sí fue vinculante. Es vinculante. Entonces, pero no. Lo Pero mismo. hay una Si ante parte esos importante mandatos que de la ciudadanía no les hacen caso y se hacen de la vista gorda, ¿qué puedes esperar del otro? Hay un punto importante que no se ha tocado aquí en la mesa, regresando al tema original que era la movilidad. Hace poquitos meses, no recuerdo qué fecha exactamente, no me dejarás mentir, salió la Ley General de Movilidad, o sea, la más nuevecita, o sea, la estamos estrenando. Y que supuestamente con esa nueva ley que tiene que permear a todos los la Ley estados, General de Movilidad que y tenía Seguridad Vial. muchas bondades y que iba a solucionar muchas cosas y que veían primero la persona o el peatón antes que cualquier cosa y el ciclista. Entonces, él es un experto en esta materia. Yo no sé, desde un punto de vista técnico, qué beneficios o qué deficiencias tiene esta nueva Ley General de Movilidad. No sé. Bueno, efectivamente se plantea, es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo cual implica que no solo es que abarque el ordenamiento de los modos de transporte, sino también el que las personas estén seguras en la vía pública. ¿Y cómo pueden estar seguras en la vía pública? Desde que son peatones, son ciclistas, sean motociclistas, sean automovilistas, desde cualquier modo, que estén seguras. Entonces, para eso se necesita ordenar adecuadamente la movilidad. Aquí, ¿cuál es el asunto? Que es una ley general. Y entonces, sí, al ser una ley general establece lineamientos que sí, todos los demás niveles hacia abajo lo tienen que seguir, pero en medio está una ley estatal que actualmente, que actualmente no está de acuerdo con esta nueva ley, se tiene que modificar efectivamente, pero que es donde está, digamos, la parte operativa, lo que operativiza los lineamientos de la ley general, se operativizan en la ley estatal y su reglamento. Y eso es lo que falta todavía. Y entonces, mientras eso no suceda, lo que es la ley estatal, No, pues la no va a ley suceder. general va a seguir siendo una carta de buenos deseos. Y aquí pasa algo interesante. Por ejemplo, los de Uber se ampararon contra la Ley de Movilidad Estatal. Exacto. Y están en pleito y ya está por salir su sentencia. Y si alguna de las partes no está contenta, seguramente le va a impugnar y tardará años. Pero ya viene por orden Pero de la ten en nueva cuenta ley de la general, ya tienen que hacer una nueva ley. O sea, están peleando una que en poco tiempo ya no va a existir. Entonces viene una nueva ley estatal. Entonces quiero ver si realmente va a estar armonizada con la ley general. Exacto. Y en qué términos va a venir. Entonces, sí es interesante todo esto, pero repercute mucho en lo jurídico. Entonces, van a hacer una nueva ley de movilidad. en todos cuántas los rollos que modificaciones están le hicieron ahorita? A la primera, como 5 modificaciones. Pero además, aun cuando saliera a favor de los de Uber, ¿quién va a parar a los taxistas deteniendo a los choferes de Uber y golpeándolos y haciendo todo lo que han hecho? Y es un asunto de seguridad. Ay. Porque Ya el es un Estado... asunto de seguridad, Sí, fíjate exacto. que da risa, ¿no? La ley general que ve la seguridad del peatón, del ciclista, de este. Pero está Ay, acá qué arriba. bonito, ¿verdad? El papel aguanta todo, todo. Es como los derechos que tenemos a la salud, a la educación, a la vivienda, A la al deporte, a vivienda. la cultura. Sí, no hace Sí. falta, por eso la síntesis de esto es, no hace falta hacer o mejorar las leyes, hace falta que se cumplan las que ya están, porque no se han cumplido, no se cumplen las que ya Y están que en se la Y ley. elaboren aquí, las aquí el leyes abogado secundarias y los reglamentos. no nos va a poder ni dejar mentir. Son de ese tipo de derechos, algunos les llaman derechos inacabados porque lo que no se dan por el solo hecho de la persona, sino que necesitan una ley o una norma
que instrumentalice el cómo accedes a esos derechos. Y entonces, mientras eso no exista, Los mecanismos que le el llaman. mecanismo, Sí, las entonces, reglamentaciones. Cuando Claro. hicieron en la época en la que Carlos Joaquín era subsecretario de Turismo, hubo una nueva ley de turismo que nunca pudo entrar en vigor porque no había reglamentación. Y así nos podemos seguir por todos lados, ¿no? Señores, muchísimas gracias. Hugo, ¿despides el programa? Sí, pues dije yo que había que buscar la felicidad, ¿verdad? Sí. Este año. Y yo creo que la felicidad de los ciudadanos comienza con el cumplimiento cabal de las leyes que ya están aprobadas. No hay que buscar, lo acabo de decir, no hay que buscar mejorar las que ya están, sino hay que cumplirlas primero para luego pensar si realmente hace falta mejorarlas. Porque ¿de qué sirve que quieras mejorar una ley si ni siquiera se ha instrumentado debidamente, si ni siquiera la ha cumplido el ciudadano, como para saber si O la realmente autoridad. es efectiva o no es efectiva? Pero el problema es que vamos a estar siempre en este rollo de la propaganda política, de que vamos a hacer vamos a hacer planes, vamos a hacer leyes, y al final de cuentas el ciudadano sigue siendo infeliz porque sus autoridades no le cumplen adecuadamente. Alfonso, Pues, Gracias. pues muy amables en estar aquí, y esto que comentó el arquitecto se llama legalidad. ¿Qué es la legalidad? Es la observancia del cumplimiento de la ley, así de fácil. Carlos. bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Y sí, efectivamente creo que hay una parte importante de la felicidad en cómo vivimos la ciudad, y la calidad de vida que tenemos en aquellas ciudades que hemos elegido como nuestros lugares donde nos estamos asentando. Y creo que quienes nos hemos asentado aquí merecemos acceder a una calidad de vida acorde a esa expectativa de felicidad que tenemos, pero para ello necesitamos todo un esfuerzo de planeación detrás, y necesitamos toda una voluntad política que apoye esos esfuerzos de planeación. Mientras ese estado de las cosas no cambie y no se cumpla no se dé la legalidad, entonces nosotros ciudadanos vamos a seguir aspirando a la felicidad, pero nada más aspirando, y cuando lo que tendríamos que estar haciendo es vivirla. Gracias. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y hay un tema que usted considerará que se quedó pendiente, que es el del precio del transporte. Pero ese es otro renglón, es otro negocio, es otra de las aristas de esta malvada corrupción que no solamente no se combate, sino que sigue manteniendo a quienes la practican impunes a todo. Gracias, hasta la próxima. Estado de los estados.